Bueno, sean todos bienvenidos a la conferencia del día de hoy. Vamos a estudiar la conferencia número 30 de fase A, la que se titula Método para despertar la conciencia. Y vamos a hablar pues los dos estados de conciencia o las dos conciencias que están en nuestro interior, que pues digamos son dos estados de conciencia en nuestro interior, dos mismos estados en nuestro interior, y es la conciencia objetiva y la conciencia subjetiva. Bien, entonces, bueno, esto es un tema realmente muy importante. Se va a enfatizar en sí, pues, de qué se trata este trabajo del despertar de la conciencia y qué trabajos es que tenemos que hacer, pues, para empezar a despertar la conciencia y realmente llegar en un momento dado a liberar el 100% de nuestra conciencia y consigo pues conseguir la autorrealización íntima del ser o la iluminación o también como tal liberarnos de todas las leyes y de todo nuestro ego. Bien, entonces sean todos bienvenidos. Quienes deseen compartir este tema, bienvenidos sean, con el objetivo pues de llegar a más personas. De igual manera pues invitar a las personas que nos ven por primera vez. En la descripción de estos videos siempre queda el link al grupo de WhatsApp para que participen, para que puedan obtener más información sobre este curso que es totalmente gratuito y pues para que reciban material de cada uno de estos temas. Entonces, sin nada más que decir, pues vamos a iniciar la conferencia del día de hoy. Ya hemos hablado en anteriores conferencias de que, y sabemos que existe un 97% de subconsciencia o de conciencia que está dormida en nuestro interior. Es decir, en otras palabras, tenemos un 97% de defectos psicológicos, de ego, de yoes, de equivocadas formas de ser y reaccionar. Y pues esa conciencia pues está dormida, está ennegrecida, empañada o atrapada por el yo psicológico. Y por otro lado tenemos un 3% de conciencia libre, puro, inatrapable en nuestro interior, que también pues es nuestro ser, nuestra chispa de divinidad. Toda la conciencia pues en su totalidad conforma lo que es nuestro ser, pero hay un 97% atrapado, ¿sí? Un 97% de sabiduría, de fuerzas, de poderes, de facultades y virtudes está atrapado y dormido, mientras solo tenemos un 3% de conciencia libre, puro e inatrapable. Todos y cada uno de los seres humanos está en esta condición, ¿sí? Es el estado interior actual de cada uno de nosotros. Obviamente, cada porción de conciencia que está atrapada dentro de cada defecto psicológico, pues es lo único real y verdadero en esos defectos psicológicos, en cada uno de ellos. Esa energía o esa conciencia que el yo ha atrapado se procesa en virtud de su propio condicionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos de que nosotros tenemos una caja completa de muchas baterías, ¿sí? Y esas baterías son la conciencia. Voy a dar un ejemplo analógico. Si nosotros dejamos que cualquier persona venga y tome esas baterías, y de pronto esas baterías las teníamos para un objetivo que era, por ejemplo, prender un faro, ¿sí? Pero cada persona que vino y tomó una batería utilizó esa batería, algunos para prender un computador, para prender una consola de videojuegos, el televisor, algunos para el radio, algunos pues para una máquina de masajes, bueno, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Pues las baterías son la conciencia, ¿sí? Y cada defecto psicológico se ha adueñado de esas baterías o de esos porcentajes de conciencia y la usa a su manera, mediante pues por lo cual fue creado, ¿sí? Es decir, esclaviza esa energía o esa conciencia para poder vivir y manifestarse, ¿sí? Cada que nosotros pues no nos autoobservamos o nos identificamos en el diario vivir con, por ejemplo, con lujuria, si nosotros nos identificamos con la lujuria, pues estamos dándole energía, más baterías o más conciencia va quedando atrapada o va alimentando a un defecto psicológico que es el de la lujuria, ¿sí? Asimismo sucede pues con todos y cada uno de los defectos que tenemos en el interior. Y así sucede con la conciencia que está en nuestro interior. Cada porcentaje, hay un 97% de esencia o de conciencia que está fragmentada y que está condicionada por los defectos psicológicos que nos la han robado, pero que nosotros mismos creamos en esta existencia y de existencia en existencia. Entonces es así.
son como pequeñas baterías y nosotros las necesitamos para prender ese faro. Ese faro pues simbolizaría la conciencia, ¿sí? La luz. Entonces es así. No es que la conciencia sea mala, no. Sencillamente hay un 97% de conciencia que es totalmente inocente y atrapable. Ahora nuestro objetivo es rescatarla, recuperarla de, pues, dentro de todo esos defectos psicológicos que la atraparon y la condicionaron. Ahora, cada vez que eliminamos un defecto psicológico, por más pequeño que sea, él libera un determinado porcentaje de conciencia y se va sumando al 3% de conciencia que nosotros tenemos libre, puro e inatrapable. Y es así como si eliminamos un defecto, 2, 10 defectos, aumentamos nuestro nivel de conciencia de un 3 a un 5, a un 8, a un 9, a un 10, hasta completar en algún momento el 100% de nuestra conciencia. Pero de ninguna manera se podría emancipar la conciencia, no se podría despertar ni liberar la conciencia atrapada en nuestro interior sin desintegrar a cada uno de los defectos psicológicos, a cada yo, ¿sí? Sería totalmente imposible despertar sin morir previamente. ¿A qué se refiere todo esto? Pues como esa conciencia está atrapada en un 97%, necesitamos quitar todo lo que no nos permite usarla, tenerla, para poder ver en la oscuridad y salir de la ignorancia. Pero hagan de cuenta de que ustedes tienen una gran linterna o tienen una gran linterna y esa linterna es la conciencia. Pero ¿de qué serviría la linterna si estamos en medio de la noche y de pronto la tenemos tapada o no le quitamos la tapa o la tenemos bloqueado el foco o el lente, el foco, ¿sí? Y nos impediría alumbrar, ¿cierto? Entonces de ninguna manera la conciencia va a brillar dentro de nosotros hasta que quitemos ese velo, hasta que eliminemos todo lo que la mantiene dormida, ¿sí? Y atrapada, que es el yo psicológico o los defectos psicológicos. A mayor cantidad de a mayor cantidad de defectos psicológicos desintegrados o eliminados, mayor autoconciencia, mayor lucidez, mayor conciencia, mayor sabiduría, mayor fortaleza, mayor capacidad de hacer o mayor amor. Bien, y a menor cantidad de yoes desintegrados o defectos eliminados, menor porcentaje de conciencia despierta. ¿Sí? Todo es equivalente al trabajo que hacemos sobre sí mismos. Si una persona no se ha dedicado realmente a eliminar sus pecados, sus defectos psicológicos, su ego, las formas equivocadas de ser, de actuar y de pensar, pues de ninguna manera tiene más conciencia. De ninguna manera va a despertar la conciencia y no es más consciente que otro. Algunas personas consideran que son más conscientes que otras, pero solo porque tienen alguna cantidad de intelectualismo o de teorías o títulos, pero eso nada tiene que ver con el despertar de la conciencia. Para despertar la conciencia hay que reconocer primero dentro de nosotros qué es lo que la tiene dormida, y ese es el yo psicológico, ese 97% de ego que atrapó y fragmentó nuestra conciencia, ¿sí? Entonces, en el fondo, somos una multiplicidad, pero de defectos psicológicos, una multiplicidad imperfecta. Tenemos que reintegrar cada uno de los porcentajes que quedó atrapado en la lujuria, en la ira, en la mentira, en la codicia, en la vergüenza, en los miedos, en los sufrimientos, en el estrés, en la impaciencia, en el ocio, en nuestros vicios, ¿sí? Creaciones y versiones muy distintas, pero que están dentro de nosotros mismos, ¿sí? Y que es el conjunto que se denomina el mí mismo. Y nosotros somos multifacéticos. Tenemos muchos defectos psicológicos, muchas formas de ser. En un momento estamos tristes, en un momento estamos felices, en un momento nos sentimos lujuriosos, en un momento impotentes, impacientes, estresados o incluso deprimidos, ¿sí? ¿De dónde provienen todos los pensamientos y actitudes del ser humano? De esa alma o mente que está contaminada en un 97%. Entonces somos una multiplicidad imperfecta.
cargamos dentro de sí mismos muchos errores. Imagínense que todas las fuerzas, toda la capacidad, toda la energía atrapada dentro del 97% del ego la recuperáramos, ¿sí? Pues tendríamos una gran sabiduría, tendríamos mucha luz en nuestro interior. Normalmente nosotros cuando pensamos en nuestra mente o en nuestra alma, que ya lo hemos definido en conferencias anteriores, pues no podemos reconocer nada más que este espacio y esto que estamos aquí cada uno de nosotros, ¿sí? Pero tenemos un subconsciente que desconocemos. Los trasfondos y los fondos de la mente son desconocidos para nosotros. No nos hemos adueñado de sí mismos. Y es precisamente por eso, porque está lleno de defectos psicológicos, de ego. Y que únicamente va a despertar la conciencia es si eliminamos toda esa oscuridad, todo eso que nos tiene bloqueada y atrapada, embotellada la conciencia. Bien, continuemos. El despertar de la conciencia, como les vengo diciendo, realmente solo va a ser posible muriendo en sí mismos, aquí y ahora, transformándonos de instante en instante. Llega una situación en la que, por ejemplo, estábamos haciendo un trabajo, ¿sí? Realizando alguna labor y duramos mucho tiempo haciéndola, mucho esfuerzo, mucha dedicación, es un ejemplo, y de pronto se nos fue la luz, se nos apagó el computador, o se hizo un reguero, o sucedió una situación en la que se perdió todo lo que se hizo. Se pueden manifestar dos cosas dentro de nosotros, o muchas cosas dentro de nosotros en ese instante, en ese presente. Puede llegar a salir la ira, la impotencia, la frustración, la desesperación, el llanto, ¿sí? Y cada uno de esos detalles son defectos psicológicos. Si empezamos a eliminarlos y a disolverlos aquí y ahora en el instante, también se puede manifestar la conciencia si tenemos la voluntad y empezamos a descubrir todo ese caos que cargamos en el interior y que en el fondo nos hace sufrir, nos mantiene condicionados, mecánicos, esclavizados y que no nos permiten ver las cosas desde otra perspectiva. Es por eso que se dice que solo es posible ir despertando la conciencia, muriendo en sí mismos, eliminando el yo psicológico, aquí y ahora, en todo momento. Nunca vamos a poder despertar si no cambiamos nuestra forma de ser y reaccionar ante las distintas circunstancias, desde las más pequeñas hasta las más grandes, del día a día de nuestra vida. Listo. Mientras la conciencia siga atrapada dentro del yo psicológico, ¿sí? Mientras el 97% de esencia, que es nuestro ser, nuestro Dios interno, nuestra divinidad, nuestro espíritu, mientras siga atrapada toda esa conciencia dentro de los distintos defectos psicológicos, se va a encontrar dormida y en un estado subconsciente. Muchas veces hemos escuchado hablar de lo que es el subconsciente. En muchas películas, teorías, se habla incluso de poderes del subconsciente, de los misterios del subconsciente, ¿sí? Pues en otras palabras y traduciéndolo, no es más que la conciencia que está dormida, embotellada, enfrascada y condicionada por todas las creaciones que nosotros hemos hecho en esta existencia y en las anteriores existencias, llamado o llamadas esas creaciones ego, defectos psicológicos, yoes, ¿sí? Como les vengo diciendo, los múltiples agregados psíquicos negativos que tenemos en nuestro interior. Incluso esta imagen es muy diciente y es representativa. Esa sería nuestra alma o mente, y allí está atrapada dentro de toda esa negrura y dentro de esos demonios, de esos diablitos que cargamos dentro, que es el ego, nuestros defectos, está atrapada la conciencia. Está en estado subconsciente o inconsciente, ¿sí? Es por eso que es urgente que nosotros transformemos ese subconsciente en consciente. Pero esto solo se consigue aniquilando los yoes, eliminando los defectos que no permiten que brille esa luz, que brille esa conciencia. Es totalmente necesario eliminar el ego para que brille la conciencia. Hagan de cuenta que ustedes tienen un platón de oro o de plata que brilla muchísimo, pero ha estado tanto tiempo olvidado y guardado que está empolvado, que tiene mugre, hongo, suciedad y no le permite brillar.
Entonces ahí hay una gran riqueza, pero a menos de que hagamos un trabajo de limpieza profundo y pulamos, volvemos a obtener esa riqueza, ese plato de oro, ese plato de plata, ¿sí? Asimismo, analógicamente hablando, está nuestra conciencia. Tenemos que pulir, eliminar, limpiar, aniquilar todo esto que está obstruyendo el 97% de conciencia, de luz en nuestro interior, para que de esa manera brille la sabiduría, el amor, la paz, ¿sí? Ahorita actualmente el ser humano, nosotros mismos, estamos gobernados por el ego, por nuestros defectos psicológicos. Ya no gobierna la conciencia. Estamos en un estado pues lamentable y cada uno de nosotros tiene que empezar a reconocer eso. Tenemos ego, defectos psicológicos que nos llevan a actuar equivocadamente en la vida, que realmente nos hacen hacernos daños a sí mismos y a los demás seres de este planeta. Entonces, la única manera es esa. No es posible despertar sin haber muerto previamente en sí mismos, ¿sí? Cuando muere algo dentro de nosotros, nace algo nuevo. Y eso que nace es la conciencia. No puede despertar la conciencia sin morir el ego, ¿sí? Aquellos que intentan despertar primero, ¿sí? Tantas teorías, tantas escuelas pseudoesotéricas y de falso conocimiento espiritual hablan de que vamos a despertar, de que el ser humano gradualmente va a despertar, que va a dar un salto cuántico, que nos vamos a transformar en una sociedad, en seres superiores, divinos, que vamos a despertar poderes y facultades, así como así, sin hacer absolutamente nada. Es completamente equivocado, ¿sí? Realmente el despertar de la conciencia hay que provocarlo, ¿sí? No se da mecánicamente, no se da así. Aquellos que hablan de que desperté mi conciencia o que quieren despertar su conciencia a punta de cosas equivocadas, de brebajes, de drogas, de rituales equivocados, de miles y miles de métodos, ¿sí?, equivocados, y luego ahí sí eliminar los defectos. Realmente no tienen experiencia real de lo que afirman, no saben lo que es el despertar de la conciencia. Aquellos que creen que van a despertar y de la noche a la mañana van a amanecer iluminados, están equivocados, caminan por el camino del error, van por el camino del error. El maestro Jesús, Buda, Krishna, Mahoma no despertaron su conciencia a punta de imaginárselo, de creer de que el día de mañana iban a estar conscientes, dándose golpecitos de pecho. No, fue algo que provocaron y que produjeron en su interior y que los llevó pues a lo que se convirtieron, a autorrealizarse, a iluminarse, ¿sí? Entonces, realmente es algo de reflexionar. No es posible despertar sin morir. No es posible despertar la conciencia sin liberarla de lo que la tiene dormida en estado subconsciente. Veamos algo muy interesante, y es que los niños recién nacidos, cuando un ser es conectado a un cuerpo físico y nace y viene aquí al tapete de la vida, nosotros mismos, cuando nacimos y llegamos al tapete de la existencia, cuando nacimos se incorporó el 3% de conciencia puro e inatrapable, ese que todos tenemos. No se ha incorporado el 100% de conciencia, pero se incorporó la esencia, el 3%. Por eso es que esos niños, pues al entrar o al llegar y tener su 3% de conciencia libre, despierta, gozan de plena autoconciencia, de plena lucidez. Ellos pues están mucho más conscientes de a qué vinieron al mundo, de cuál es su objetivo. Incluso en esos momentos de la vida pudiese hasta recordarse qué era lo que estaban haciendo, dónde estaban antes de nacer, qué fue lo que sucedió. Recordarán su vida pasada, algunos recordarán su vida pasada, depende de la esencia, de la conciencia, si vienen lúcido, pero ellos son mucho más lúcidos porque se les reincorpora solo la esencia, el 3%, no el 100%, solo el 3% cuando llega el recién nacido. Pueden recordar pues cuál es el objetivo de su existencia, dónde estaban, qué hicieron, cuál fue su vida pasada, incluso cómo murieron, dónde estuvieron después de morir. Cuando nacemos,
se incorpora ese 3%, esa chispa de divinidad, la esencia, el 3%, está reincorporada y eso es lo que le da a esas criaturas, a los niños, su belleza, que se ven tan bellos, se ven tan puros, ¿sí? Se ven tan nobles. Es porque aún no hay rastro del ego, pero no quiere decir que no tengan ego, sino que sus defectos psicológicos, el otro 97% de conciencia que se tiene, no se ha incorporado en ellos aún, no se ha incorporado todavía en ese nuevo cuerpo físico, ¿sí? Entonces, cuando nace la criatura, se incorpora la esencia, el 3% de conciencia, ¿sí? No toda la conciencia, solo el 3%. El otro 97% aún no ha ingresado a ese nuevo cuerpo físico, está esperando, aún no puede ingresar en esos momentos, primeros días, meses e incluso años de vida. Está el 3% de conciencia y se manifiesta, ¿sí? Puede que no sepan hablar, que no sepan caminar, pues están aprendiendo a manejar una nueva máquina humana, pero la conciencia sí está lúcida, consciente, valga la redundancia, sabe muchas cosas que nosotros ya de adultos ni sabemos ni pensamos y que incluso ignoramos. Bien, ese porcentaje de esencia está libre, reincorporado dentro de los niños recién nacidos, le da plena conciencia, plena lucidez, ¿sí? Ellos son muy conscientes. Lamentablemente nosotros los adultos podríamos llegar a ver al bebé y decir, ay sí, tan lindo, pobrecito, incluso dice uno, porque creemos que están en un estado inconsciente, de que no saben nada, pero nos equivocamos realmente. Sí, ellos realmente tienen mucha más lucidez en ese estado, en ese momento de la vida, porque han llegado apenas al tapete de la vida y solo con su 3% de conciencia saben muchas cosas que ignoramos. Como les digo, pueden recordar dónde estaban, incluso su vida pasada, cuál es el verdadero objetivo de haber nacido, entre muchas otras cosas más, ¿sí? Pero nosotros lo vemos y decimos, ay, sí, tan tierno, incluso decimos hasta, ay, pobrecito, sí, como que no sabe nada, como que es inconsciente, pero no. Los inconscientes somos nosotros y ellos sí nos pueden llegar a ver con su plena conciencia, si sea solo ese 3% de conciencia, puede ver la realidad dentro de cada uno de nosotros los adultos. Nos ve tal cual y como somos, puede percibir lo que traemos dentro. Y es un montón de agregados y defectos psicológicos. Nos ve así como somos, inconscientes, crueles, perversos, morbosos, dañados, ¿sí? Así le estemos sonriendo y haciendo buena carita al niño, él sí nos ve los trasfondos de la psicología, ¿sí? Con ese 3% de conciencia puede percibirlo, más nosotros no. Ya la conciencia, el 97%, no nos deja brillar, incluso el 3% que tenemos nosotros libre, porque todos y cada uno de nosotros también tiene ese 3%, pero está empañado, está tapado por ese montón de ego, por el otro 97%, pero siempre todos y cada uno de nosotros los seres humanos tenemos un 3% de conciencia, que es la que nos dice a veces lo que está bien o lo que está mal, cuando nos equivocamos. Incluso se siente, la conciencia nos hace saber esto que hice estuvo mal, nos da remordimiento en el corazón, nos permite reflexionar, ¿sí? E intentar corregir. Esa es la conciencia, ese 3%, pero normalmente lo ignoramos y huimos de él. Y el otro 97% de ego es el que nos gobierna, ¿sí? ¿Qué pasa? Bueno, lo que les venía diciendo, ese niño sí tiene el otro 97% que viene de las existencias anteriores. El 97% de esencia atrapada o de ego, de defectos psicológicos, lo tiene, pero no se puede incorporar todavía en el cuerpo. Ellos pueden llegar a ver cómo esos defectos, esos demonios, esos yoes, que son como fantasmas, rondan la cuna, lo persiguen, tratan de metérsele al cuerpo, pero no pueden, porque ese niño, ese bebé, esa nueva criatura no ha fabricado la personalidad. Por lo tanto, no pueden incorporarse aún al cuerpo físico del recién nacido, ¿sí? Los yoes y los defectos tratan de meterse, le dan vueltas a la cuna, lo molestan, lo miran, ¿sí?
pero no pueden ingresar aún porque ese niño aún no tiene personalidad. ¿Y qué es la personalidad? Bueno, para los que tengan duda y pues no sepan, pues también los invito a ver la conferencia número 15 en la que hablamos también de esto, pero la personalidad en resumen es un conjunto de actitudes, de conceptos, de ideas, de modales, de cosas que nos permiten relacionarnos con este mundo exterior, con esta tercera dimensión. Ya cuando fabricamos esa personalidad que también es ilusoria, pasajera, que también es egoica e intrascendental, pues es ya cuando se fabrica esa personalidad se incorporan los defectos psicológicos dentro de uno, porque ya puede manifestarse la ira, ya puede manifestarse la lujuria. ¿Por qué? Porque ya nos relacionamos y nos movemos con esa personalidad en este mundo físico, en la tercera dimensión. Como les digo, esa personalidad se forma, pues bueno, entre los primeros, digamos, a los 7 años más o menos ya empieza a formarse, de 7 en adelante se empieza a robustecer y a definir, ¿sí? Más o menos, como desde los 5 o 7 años empieza a forjarse, y es ahí donde empiezan a meterse los defectos psicológicos que traemos de existencias pasadas. Y entonces el niño empieza a mostrar comportamientos, actitudes, formas de ser, que uno muchas veces dice, ve, ¿y este niño de quién le aprendió esto? ¿Por qué resultó así? ¿Por qué? Y todos son muy diferentes. Todos los niños en su etapa de juventud, de niñez, ¿sí?, tienen actitudes muy diferentes. No todos son iguales, nadie es igual a nadie. Y está dado precisamente por su psicología, por el 97% de ego que poco a poco va ingresando en el cuerpo del niño en la medida en que se va fabricando esa personalidad, ¿sí? Más o menos, bueno, de los 0 a 7 años empieza a fabricarse y de los 7 empieza para arriba a robustecerse, ¿sí? Pero bueno, esa es la realidad, así nosotros no lo comprendamos, ¿sí? Así de pronto nos parezca algo fantasioso, es la realidad. Los defectos psicológicos que tenemos los hemos creado en esta y en existencias anteriores. Cuando nace el niño, nace y se incorpora solo el 3% de esencia, libre, puro e inatrapable. Y el resto de ego está por ahí, esperando a ver en qué momento puede meterse a ese nuevo cuerpo físico para empezar a manifestarse. Vuelvo y les digo, esa personalidad está conformada por costumbres, ¿sí?, por conceptos, por ideas, por el nombre, por la edad, nacionalidad, etcétera, etcétera. Muchas cosas, digamos, superficiales, mediante las cuales pues nos movemos y nos relacionamos con las demás personas y con las cosas del mundo físico, ¿sí? ¿Cómo podría pues un niño, un bebé, a ver, no podría un defecto lujurioso meterse en un bebé, en un recién nacido, porque no tiene la personalidad creada aún, ¿sí? No se relaciona pues con ese tipo de cosas. Por lo tanto, es por eso que los defectos psicológicos no se pueden meter. Bien, a veces esas criaturas o ese 97% de ego, ¿sí?, de yoes, pues espantan al bebé, porque ellos lo pueden llegar a ver, pueden llegar a ver sus propios defectos psicológicos, cómo rondan el lugar, como les digo, cómo intentan metérsele al niño, ¿sí? Se acercan a su cuna y muchas veces hasta lloran, se espantan, ¿sí? No solo por los de ellos, sino también por los de las demás personas, pero en este caso hablando específicamente los defectos de ellos, la envoltura que traen de existencias pasadas, que está conformada por ego, por yoes, la pueden ver y la pueden percibir, y muchas veces gritan, lloran, ¿sí?, se asustan, suceden cosas, pero inconscientemente o ignorantemente los adultos piensan, no, el niño debe estar enfermo, suponen que está enfermo, o que tiene hambre, o que eso es que está poposeadito, orinadito, pero van y revisan y no, ¿sí? Y es precisamente por eso. Muchas veces se despiertan llorando a medianoche o sí, en madrugada y dirían, no, es que tiene hambre, tiene sed. Muchas veces incluso no tienen ni hambre, ni sed, ni se han hecho en el pañal y están atacados del llanto, ¿sí? Sucede por eso, porque ellos sí llegan a percibir a esa envoltura seminal, a esos defectos que están esperando el momento
para poder ingresar. En la medida en que la nueva personalidad se va formando, es lo que les explicaba, los defectos que vienen creados de existencias anteriores van penetrando poco a poco en el nuevo cuerpo. Y entonces el niño de 7, 8 años ya empieza a tomar ciertas actitudes. A algunos se les empieza a hacer más fácil ser caprichosos, ser manipuladores, ¿sí? Otros empiezan a ser de pronto un poco más groseros, otros más perezosos y así sucesivamente. Pero de que empiezan a manifestarse cosas, se empiezan a manifestar cosas. Ya no es esa criatura dulce, inocente, perfectamente tierna como se veía, ¿no? Ya empieza esa fealdad interior que nosotros mismos hemos creado en existencias anteriores a incorporarse a ese niño, a ese cuerpo, y empiezan a manifestarse hasta que tarde o temprano aparecemos en la vida ya como nos caracterizamos los otros seres humanos, con esa fealdad interior, con esa inconsciencia, con esa perversidad, con la degeneración, ¿sí? Que nos caracteriza a nosotros los seres humanos. Ya cuando la totalidad de defectos se ha incorporado, reincorporado al cuerpo físico, aparecemos así, como zombies, inconscientes, incluso ignorantes. Ya no sabemos a qué vinimos a la vida, nos fascinamos con las cosas de la vida, con los placeres, con la lujuria, y nos hipnotizamos con las cosas pasajeras e ilusorias de la vida. Ya no sabemos ni de dónde venimos, ni a qué fue que venimos, ni para dónde vamos, ni no, pues para allá va toda la gente y como dice el dicho, ¿no? Para dónde va Vicente, para dónde va toda la gente. Así, honestamente, es que estamos. Y nos creemos muy sabios, nos creemos que no las sabemos todas, que sabemos vivir la vida, que sabemos lo que significa la vida, pero olvidamos incluso en el momento del nacer que veníamos con un objetivo. Olvidamos a qué vinimos. Porque ya en este momento no solo es ese 3% de conciencia pura e inatrapable, sino un 97% de ego, de yoes, que está completamente pues que nos mantiene completamente dormidos y que a su vez empañan o opacan ese 3% que está libre y puro. Bien, así, bueno, así es como se dan las cosas. Ahora, cuando nosotros nos morimos, hay que entender esto y hay que comprenderlo y comprobarlo, que tenemos existencias pasadas, por eso dejamos en la conferencia 3 claro el desdoblamiento astral, para que cada quien que necesite investigar y comprobar algo, lo haga a través del desdoblamiento astral. Bien, resulta que cuando una persona muere o cuando nosotros morimos, 3 cosas se van al sepulcro, 3 cosas total y definitivamente desaparecen. El cuerpo físico, claro está, que se desintegra y muere, se acaba. Ya no hay futuro para ese traje, para ese cuerpo físico. Y lo segundo es lo que le da la vida al cuerpo físico. ¿Sí? La energía y la vida que lo mantenía y lo regeneraba diariamente, que es el cuerpo vital o el fondo vital orgánico, también desaparece, se va desintegrando a la par del cuerpo físico, ¿sí? Y va quedando frío cada vez más ese cuerpo hasta que desaparece y se desintegran los dos. Y la tercera parte que muere y que desaparece al finalizar una existencia es la personalidad, ¿sí? La personalidad, que también incluso está dada por las formas de ser de uno mismo, nuestra pasividad o agresividad, nuestra forma específica de ser, timidez, alegría o incluso morbosidad o incluso nuestro arrebato. Hay muchos defectos que llegan a caracterizarnos esa personalidad nuestra, pero cuando morimos pues queda atrás también esa personalidad y cuando vamos a ir a una nueva existencia nos dan un nuevo cuerpo físico, obviamente también ese cuerpo vital que es la parte superior del cuerpo físico, y nos crean una nueva personalidad de acuerdo a los defectos psicológicos que hayamos creado o alimentado en la existencia que ya pasó. Esas son las 3 cosas que desaparecen o mueren cuando se fallece. Van al sepulcro esas 3 cosas, ¿sí? El cuerpo físico pues se desintegra, el fondo vital pues se va desapareciendo como un fantasma poco a poco frente a la fosa sepulcral en la medida en que el cuerpo físico se va desintegrando. Ese fondo vital pues
es lo que diariamente nos revitaliza, nos recarga la energía, sostiene la materia y que incluso también pues tiene que ver con la vitalidad que obtenemos del aire, del agua, de los alimentos, ¿sí? Es la energía, una energía superior de la materia que la mantiene viva. Entonces, pues como muere el cuerpo físico, lentamente y a la par también va muriendo ese cuerpo vital o ese fondo vital. Y la personalidad, que es subconsciente o infraconsciente, como trataba de explicarles, también va muriendo, pero ella, pues como es un cascarón de energía psíquica, de defectos psicológicos, ¿sí? Esa personalidad no se desintegra de una vez, se demora un tiempo en desintegrarse. Entra y sale del sepulcro cada vez que lo quiere, se alegra cuando ve a sus familiares, cuando le llevan cosas, cuando lo visitan, ¿sí? Incluso muchas veces esa personalidad ni siquiera sabe que ya murió, que está muerto. Incluso puede visitar los mismos lugares, puede incluso hacer las mismas cosas que hacía en vida. ¿Pero por qué? Porque es un pedazo es un, digamos, un pedazo no, un cascarón energético infraconsciente. Entonces sigue haciendo las mismas cosas, lo uno o lo otro, si ya pues se da cuenta de que la máquina humana, el cuerpo físico murió, pues está ahí en el cementerio esperando a que lo visiten, ¿sí? Se alegra cuando ve a sus familiares o incluso sigue haciendo las mismas cosas que hacía en vida. Ama a sus familiares, pero esa personalidad se va desintegrando hasta que se convierte en polvareda cósmica y se termina de desintegrar cuando ya nadie le da más energía psíquica, cuando ya es olvidada la persona y ya esa personalidad pues incluso se alimenta de la energía psíquica que nosotros le damos cuando pensamos en ella, ¿sí? Y entonces habrán personalidad, lo que quiere decir que habrán personalidades que se desintegran más rápido que otras, ¿sí? Pero es la realidad, es infraconsciente, es subconsciente, es un cascarón energético que quedó, pero que con el paso del tiempo también desaparece, porque a la larga en una próxima existencia nos dan otra. Eso que va más allá del sepulcro es el yo, el ego. Lo que va más allá de la muerte es, bueno, obviamente la esencia y conciencia, pero también no solo la que está libre, que el 3%, sino el 97% que está atrapado. En otras palabras, el ego. El montón de diablos y defectos psicológicos que creamos en esta y en existencias anteriores va retornando de existencia en existencia. ¿Por qué? Porque ahí está enfrascada nuestra conciencia, nuestra esencia, en un 97%. No podemos perderla, porque allí está pues nuestro Dios particular, nuestro ser, y toda la sabiduría de la naturaleza incluso, y la sabiduría del mal. Y en un momento, en una existencia que quisiéramos despertar, pues necesitamos esa envoltura, necesitamos tener ese material para despertar. Bien, lo que quiere decir, en otras palabras, es que de existencia en existencia vamos retornando con nuestra maletica de defectos psicológicos, nuestra envoltura seminal, nuestra alma, contaminada hasta el nivel en el que esté, retorna una y otra vez de existencia en existencia. No solo el 3%, sino el 97% que está atrapado, es decir, el ego retorna. Morimos y muere el cuerpo físico, el cuerpo vital, la personalidad, pero cuando nacemos nos dan otro cuerpo físico, otro cuerpo vital, nos forjamos otra personalidad y se reincorporan esa maleta de defectos psicológicos que tenemos. Es lamentable porque pues cuando se fabrica esa nueva personalidad del niño o de uno mismo, pues se incorporan esos yoes y como le venía diciendo, reaparecemos con esa fealdad interior que tenemos los seres humanos, ¿sí? Lo que nos caracteriza, inconscientes, injustos, groseros, mecánicos, perversos. Bueno, todo esto anterior nos permite ver que hay dos trabajos que debemos hacer pues para objetivar nuestra conciencia, para despertarla. Hay que hacer dos trabajos. El primer trabajo es despertar el 3% de conciencia objetiva, es decir, el 3% de conciencia que nunca se atrapa, el 3% de conciencia puro y que es inatrapable. ¿Por qué? Porque también está empañado, también nos hemos olvidado de esa conciencia, no la usamos, no actuamos en la vida con conciencia.
Hagan de cuenta de que ustedes tienen una lámpara, una linterna chiquitica que representa el 3% de conciencia, pero está metida en una habitación donde hay un montón de trastes y corotos y aparatos y basura que ustedes ya no saben ni dónde están. Entonces también hay que despertarla, hay que buscarla, esa linterna, o estimular esa conciencia para que vuelva a encenderse. ¿Sí? Ella no está atrapada, pero sí está empañada por el otro 97%, que es el ego. Entonces, para despertarla, bueno, esa parte de ese 3% es una parte de nuestro ser y conoce el camino que debe desandar. Conoce el camino para despertar y regresar a las estrellas, regresar al Padre, regresar al lugar de donde vinimos, ¿sí? Pero para despertar ese 3% de conciencia debemos, primero que todo, iniciar el trabajo con los 3 factores de la revolución de la conciencia. Aprender a morir, a que se dé la muerte psicológica, a eliminar los defectos psicológicos de nuestro interior, aprender a nacer, es decir, en base al sabio uso de la energía sexual, hombre y mujer, unidos sexualmente, crearse a sí mismo, crear los cuerpos internos superiores existenciales del ser, con el objetivo de ir teniendo más conciencia, poder y sabiduría y manifestación en las dimensiones superiores de la naturaleza, y el sacrificio por la humanidad, que es el amor, ¿sí? El amor y la ayuda a los demás seres para que también hagan su obra y despierten su conciencia, ¿sí? Lo segundo que hay que hacer, bueno, lo primero es eso, trabajar con los 3 factores de la revolución de la conciencia. Segundo, transferir el centro de gravedad que actualmente se encuentra en la personalidad, nuevamente llevarlo a la conciencia. ¿Qué es el centro de gravedad? Es el conjunto de esfuerzos, energías que dedicamos a las cosas de nuestra vida y que muchas de esas cosas son intrascendentales o incluso nada productivas, ¿sí? Perdemos el tiempo de nuestra vida mirando televisión, saliendo a pasear, parrandeando con nuestros amigos, en cualquier tipo de vicio, droga, ¿sí? En cualquier tipo de maña o costumbre, ¿sí? Normalmente, pues bueno, necesitamos vivir, y para vivir necesitamos comer, y para comer necesitamos dinero, y por lo tanto necesitamos trabajar. Ya es suficiente con que se nos pase más de la mitad de la vida trabajando para poder sostener este cuerpo físico. Pero aparte de ello, hacemos un montón de cosas intrascendentales que nos hacen terminar de perder el poco tiempo que nos queda, ¿sí? Jugar videojuegos, cuántas series hemos visto, televisión, el ocio, la ociosidad, la pereza, cuántas cosas que nos roban el tiempo, el celular, ¿sí? Que no son nada productivas para nuestra vida y mucho menos para la conciencia. Entonces, transferir el centro de gravedad quiere decir empezar a sacar tiempo y energías para el despertar de la conciencia, para hacer las prácticas de desdoblamiento, para empezar a practicar cada una de las herramientas que se están enseñando en este curso, ¿sí? Quiere decir robarle tiempo al ego. Si, por ejemplo, estábamos acostumbrados que todos los domingos nos íbamos a ver una película con nuestra pareja o con la familia, o a piscina o a un día de campo para ir a jugar, a hacer tal cosa, no quiere decir que nos volvamos fríos y personas raras, extrañas, no, hay que hacer todo en equilibrio, pero quiere decir que, digamos, si hagamos las cosas de la vida un poco más equilibradas, y de pronto si, por ejemplo, todas las noches al salir nos veíamos 2 horas de novela, pues robarle ese tiempo al ego y utilizarlo para la conciencia. Utilizar esas 2 horas para practicar un desdoblamiento, para estudiar una conferencia, para meditar un defecto psicológico, para hacer un traslado de fondos, un negocio de karma, etcétera, etcétera. Eso significa transferir el centro de gravedad, dejar de hacer las cosas que no son necesarias y que nos roban tiempo y que de pronto son muy intrascendentales, y empezar a dedicarle esos tiempos, esas energías que usábamos en cosas ociosas, pues para empezar a despertar y empezar a hacer este trabajo. También pues debemos salir de la fascinación en que nos puso nuestra personalidad, porque nuestra personalidad está fascinada, nosotros estamos fascinados con las cosas del mundo, con la diversión, con los lujos, con el materialismo,
con las cosas pasajeras. Queremos vivir la vida y probar todos los placeres y lo uno y lo otro, pero todo eso es pasajero. Nada va a quedar. Si morimos con la conciencia dormida, así nos quedamos. No aprovechamos esta existencia para despertar y transformarnos en seres superiores y realmente obtener una riqueza diferente, que no es exterior, pero que sí es trascendental. Entonces debemos salir de la fascinación en la que nos encontramos. Mucha gente no quiere abandonar, no, pero es que eso es la vida, divertirse, los placeres, la lujuria, las mujeres, los carros, los lujos, las posesiones, las casas, las riquezas exteriores, la fascinación con las cosas del mundo exterior, la fama, el prestigio, ¿sí? La fortuna. Tenemos que salir de ese estado de fascinación y ver lo que realmente es trascendental para nuestra existencia. Listo. Y el segundo trabajo que debemos hacer como tal es liberar y despertar el 97% de subconsciencia que está atrapado en nuestra alma, del cual hemos venido hablando y ya hemos tocado, ¿sí? Eso implica eliminar a los defectos psicológicos, morir en sí mismos, es decir, extirpar, arrancar, eliminar, limpiar nuestro mundo interior que está lleno de defectos psicológicos. Eso implica primero que todo autoobservarnos. Con la autoobservación vamos a empezar a autodescubrirnos, descubrir y decir, bueno, a ver, voy a descubrir mis defectos y descubrir que somos groseros, que sí somos mentirosos, que sí somos morbosos, que sí somos perezosos, que sí tenemos ira, impaciencia, que todo lo que presumimos de buenos, pues lo tenemos es de malos, que somos orgullosos, que somos impacientes, que somos envidiosos, que tenemos deseos insaciables, ¿sí? La autoobservación nos va a permitir a nosotros descubrirnos de instante en instante, en cada escena del diario vivir, nuestros defectos psicológicos, sean pensamientos, emociones, deseos. Al nosotros descubrir un defecto psicológico, por ejemplo, vamos en el diario vivir y descubrimos a un defecto psicológico que le gusta mirar lujuriosamente, ¿sí? Al sexo opuesto o a las personas. Ya descubrimos una parte de sí mismos, que nos gustaba andar mirando por aquí y por allá, provocándonos con todo lo que veíamos, sea personas o incluso cosas materiales, ¿sí? Envidiándolas, deseándolas, o en nuestro interior, pues, degollándolas, etcétera, etcétera. Cuando descubrimos sea cual sea el defecto psicológico, debemos, segundo paso, enjuiciarlo. Es decir, estudiar ese defecto a través de la meditación, profundamente estudiarlo en todas las escenas de nuestra vida, ver cómo nos ha hecho actuar, sentir y pensar en cada una de las escenas, eliminando cada uno de esos detalles para comprenderlo totalmente y de esa manera llegar a la eliminación a través de la súplica a nuestra Madre Divina interior. Se debe hacer de instante en instante esta muerte en marcha, esta muerte psicológica. De instante en instante vamos descubriendo defectos psicológicos, pero ya cuando descubrimos un defecto psicológico debemos que llevarlo al enjuiciamiento, a la meditación, sacar el tiempo y el espacio de sentarnos a estudiar un defecto psicológico específicamente. Eso es la meditación. Para quienes no lo sepan y no sepan cómo meditar y qué es meditar realmente, los invito a ver la conferencia número 22 del temario de fase A, en la cual pues van ustedes a descubrir realmente lo que es la verdadera meditación trascendental de guerra, ¿sí? Entonces es una herramienta totalmente práctica y orientada pues al despertar de la conciencia, así de sencillo. Entonces esos son los tres pasos: autoobservación para descubrirnos, enjuiciamiento, pues debemos sentar en el banquillo a cada defecto psicológico y estudiarlo profundamente a través de la técnica de la meditación hasta comprenderlo y eliminarlo a través de la súplica a la Madre Divina interior particular. Bien, es urgente transformar el subconsciente en consciente. No podemos pues seguir con la vida con la conciencia dormida, tenemos que cambiar realmente en el fondo. Si queremos cambiar y tenemos amor por sí mismos, muchas veces decimos, no, sí, yo me amo, yo me quiero mucho, sí,
pero no nos queremos porque tenemos un montón de defectos que nos destruyen día a día, que nos roban la paz, la tranquilidad, la conciencia, la energía, y que poco a poco nos van a ir haciendo actuar mal, quieranlo o no, porque esos defectos nos hacen sus esclavos. Tarde o temprano reaccionamos con ira, con lujuria, con orgullo, y nos amargamos a nosotros mismos y amargamos la vida de los demás. Y aún así queremos lo mejor para nosotros. Aún así, irónicamente, queremos que nos vaya bien, llegar a vivir una buena vida, pero vivimos nuestra vida de cuadritos debido a estos defectos psicológicos. Es por eso que es necesario transformar el subconsciente en consciente. Esa ha sido la conferencia del día de hoy. Si tienen dudas o preguntas, pueden dejarla en la caja de comentarios, y de igual forma pues invitados a participar del grupo de WhatsApp, y allá pueden escribirnos a cualquiera de los administradores cualquiera de sus dudas, o si necesitan cualquier material de cualquier conferencia, invitados a que lo hagan y a que participen. Nos vemos en una próxima conferencia en la cual vamos a estudiar un tema que se llama criaturas mecánicas. Eso es todo por hoy y gracias a todos y hasta luego.